plegaria pidiendo ayuda y alabanza por respuesta. A ti clamaré, oh Dios, roca mía, te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Dios, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Dios, que oyó la voz de mis ruegos. Dios es mi fortaleza y mi escudo. En Él confío mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. El Señor es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Amén. Bueno, los niños pueden pasar a su clase. Jimenita, no, tú no, amigo, tú te quedas aquí. Fercita, Pochi, órale. El próximo salmo le va a tocar a Joshua. Salmo 28. Nada más es leerlo. 29, perdóname. Bien, me voy a hacer un poquito acá para no tapar la pantalla. ¿Cómo vamos, Solecito? Ok. Vamos a dar un poquito de tiempo en lo que Sol descarga unas imágenes que le hice favor de pedir. Mientras tanto, ¿sí se acuerdan que hoy tenemos examen, verdad? Sí, no la semana pasada. ¿Ya están preparados? Sí, como les dije, el que no pase el examen ya no se puede congregar aquí. Entonces... No. Por eso no viniste. Vas a ver, Esperancita, vas a ver. Bueno, vamos a orar. Hoy vemos el último tema del Sermón del Monte. Les voy a dar así un resumen muy amplio, muy corto, del Sermón del Monte, y vamos a ver el último tema que habla referente a los dos cimientos, ¿vale? Y quiero dejar 4 enseñanzas muy importantes referente a este tema. Es mi anhelo, es mi deseo que lo podamos atesorar en nuestro corazón. También por eso es la parte del examen, para que se nos quede lo más posible. Porque me interesa mucho que conozcamos por lo menos lo básico del Sermón del Monte, porque es algo que nuestro Señor Jesucristo nos pide día con día llevarlo. ¿Vale? Vamos a orar, mi amada iglesia, y poner esto en manos de nuestro Señor. Cierren sus ojos, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Padre, porque tú nos das, Señor, el día domingo para guardarlo, Señor. Padre, para dedicártelo a ti, para congregarnos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, Padre Santo, para escudriñar tu palabra, para alabarte, para comer juntos, para gozarnos, para decir: este es tu día, Señor, el cual tú eres el centro, Señor. Padre, específicamente el día domingo, pero que todos nuestros días, Señor, se puedan fundamentar, se puedan cimentar en ti. Padre, te alabo, te bendigo por todo esto, y Señor, que este tiempo esté en ti, que esté en tus manos. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿qué pueden recordar del Sermón del Monte? Ahí me dices tú, Solecito, cuando ya estén. ¿Qué pueden recordar? ¿Cuáles son los temas que hemos visto nosotros del Sermón del Monte? O bueno, cuéntenme, ¿qué entienden por el Sermón del Monte? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo sucedió? ¿Quién dio el Sermón del Monte? ¿Pablo? ¿Zaqueo? ¿Quién? Jesús.
Ok, correcto. A ver, alcen la mano. ¿Quiénes de aquí han visto la serie de Chosen? ¿La han visto? ¿Ustedes recuerdan que Jesús, y bueno, no solamente la serie, en la palabra de Dios también, dice y les encarga a las personas que están ahí que no digan nada, que no digan que Él es el Mesías? ¿Por qué? Joshua. Yo recuerdo que era porque todavía no era tiempo. Correcto. Para que se escuche tu vocesota. Chale. Se divulgaba la voz, se iba a hacer más rápido lo que tenía que pasar. Y no tenía que ser rápido, tenía que ser en el tiempo de Dios. Correcto, sí. Básicamente, lo que dice Joshua es completamente correcto. No era el tiempo de que se divulgara que Jesús era el Mesías. Hay muchos libros, Edgar lo decía en su prédica pasada, él decía que cuando lee un libro apócrifo te das cuenta que no forma parte de la palabra de Dios. Lo sientes raro, lo sientes como escrito por un hombre, como el de los Macabeos, como las cartas a Judas, como el Evangelio de María Magdalena, como muchos evangelios que hay que dices, esto no me late. Hay un evangelio apócrifo que es el Evangelio de Tomás, que narra las vivencias de Jesús cuando era niño. Y les puedo decir una cosa, nada que ver. Fueron las 3 horas y media más perdidas de mi vida, que en serio no se los recomiendo. No lean libros apócrifos, te das cuenta que nada que ver, porque es un Jesús que en serio no se compara al Jesús que nos narran estos evangelios y a los apóstoles después de estos 4. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque yo les puedo asegurar una cosa, como bien lo estaba diciendo Joshua, si Jesús hubiera ejercido su ministerio antes de tiempo, no hubiera durado. ¿Por qué les digo esto? Porque les bastó 3 años al mundo para no tolerarlo, para no soportarlo y para crucificarlo y matarlo. Entonces, si Jesús hubiera ejercido su poder, su deidad antes de tiempo, eso no hubiera sido posible. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Convertir el agua en vino en las bodas de Caná, que ya estaré predicando en la boda de Jackie y Fer. Pero este discurso es uno de los más importantes porque es el primer discurso que Jesús hace públicamente con muchas personas, dando una enseñanza en particular para todo cristiano. Y Jesús tuvo cuidado con este sermón porque justamente sabía que iba a ser un sermón que iba a resonar en toda Galilea, en todo Jerusalén, aunque ahí fue en la meseta Corazín, donde dio ese sermón Jesús. Y era tan importante porque otros encuentros fueron personales. Jesús con sus 12 apóstoles, Jesús con Nicodemo, Jesús con la mujer de flujo. Hubo encuentros personales, pero este encuentro en particular fue con muchas personas. Así es que, antes de que pongamos estas imágenes, quiero que ustedes puedan entender una cosa. ¿Quién de ustedes cree entender la mente de Cristo? O la mente de nuestro Señor, que me puede decir, yo te puedo decir que esto es Dios. Bueno, les voy a hacer una pregunta más directa. Imagínense el hombre más espiritual o la mujer más espiritual, más entregada a Dios, que a lo mejor ni la conocemos. ¿Ustedes piensan que esa persona conoce a Dios en su totalidad? Hay algo que se llama atributos y perfecciones de Dios. ¿Alguien sabe cuáles son los atributos de Dios? Atributos o perfecciones de Dios. Ajá. Omnipresente, ajá. Omnipotente, omnisciente. Vamos a basarnos en esas 3 porque tiene muchas más atributos. Cuando yo me refiero a un atributo, es una característica que Dios tiene que nadie más puede tener. Como decir que Él es santo, que Él es digno. Él es el único digno. Ninguno aquí nosotros somos dignos, ninguno aquí nosotros somos santos. Somos santos porque Él nos hizo santos. No porque nosotros seamos santos de cuenta propia. Pero quiero centrarme en uno en particular, en la omnisciencia. Omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia son las 3 principales características que Dios tiene. ¿Saben cuáles son esas 3? ¿Qué es la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia? Omnipotente. Micrófono, otro micrófono. No, pues alzaste la mano, ahora respondes. ¿Qué es la que tú quieras de las 3? Omnisciencia, omnipotencia. O sea, que Él está como en todo,
¿no? No conoce de todo. No, ese es omnipresencia. Ajá, conoce de todo. O sea, sabe tener conocimiento de todo. Omnisciencia. Ok, omnisciencia. Dios todo lo conoce. Ajá. Omnipotencia. Omnipotencia. Pero Que Él es todopoderoso. todopoderoso. Ajá. Todo el poder le pertenece a Él. Ajá. Y la omnipresencia, Que está en todos lados. que Él está en todos lugares, en todas partes. Dios no está regido en un solo lugar. Ya, no me voy a andar peleando. Todavía no toca Halloween, pero... Dios es el único ser con esa característica, con esa capacidad de estar en todos lugares. Él está en nuestros corazones, Él está en el mundo. David lo decía, por más alto que suba, no me puedo esconder de ti. Por más bajo que esté, por más profundo que esté en la tierra, no me puedo escapar de ti. Es una característica que Dios tiene, pero quiero centrarme en esta, en la omnisciencia. Dios conoce todo, absolutamente todo. ¿Cómo vamos, Solecito? Si quieres proyecta la primera por fin, porque sí, ahí te voy echando cambio de luces. No veas las otras, porque ahí viene el examen. Quiero que podamos vislumbrar una cosa. Si tú comparas el Sermón del Monte con todo el conocimiento y con todo con lo que es Dios, el Sermón del Monte, y no por demeritar su palabra, pero es algo muy básico, porque es algo que tú y yo podemos entender. Pero hablando de la omnisciencia de Dios, la siguiente, Solecito, por fin. Si las abres desde el archivo, les puedes ir dando hacia la derecha. Bien, quiero leer este pasaje que está en Isaías capítulo 55 y dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Vamos a partir de ese punto. Si comparamos nuestra mente con la mente de Cristo, con la mente de nuestro Señor, no hay equivalencia, no hay comparación. No voy a comentarlo ahorita completamente, pero un claro ejemplo es cuando Dios le responde a Job en medio de un torbellino. Y Él hace una serie de cuestionamientos, y a mi parecer es Jesús, porque Él le habla de las cosas que Él creó. Y Él dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando hice los cielos? Cuando le puse límite al mar, cuando le puse bozal al leviatán. Menciona ciertos animales, a la avestruz, no recuerdo qué otros animales menciona, pero Jesús empieza a hacer una comparación de su propia creación y Él le dice a Job, cíñete, fájate como un hombre valiente, yo te voy a hacer preguntas a ti y tú me vas a contestar a mí. ¿Se pueden imaginar lo que es que Dios te diga eso? Que Dios te diga, a ver Joshua, a ver Jackie, a ver Kane, fájate, te voy a hacer preguntas a ti, tú me cuestionas a mí a cada rato. Señor, ¿dónde estabas? Señor, ¿por qué hiciste una u otra cosa? Ok, ahora yo te voy a preguntar a ti, ¿qué estabas haciendo tú cuando yo hice el mundo? ¿Tú hiciste el mundo? ¿Tú pusiste a la Osa Mayor, a las constelaciones? Jesús le da un panorama inmenso simplemente de la creación. Ni siquiera está hablando de Él. Ni siquiera está diciendo, ¿y tú me vas a decir a mí qué tengo que hacer? Dios es grande, Dios es excelso, su conocimiento no tiene límite. Es algo que tú y yo nos volveríamos locos en tratar de comprender. Y aún así, Él dice, aún así, me quiero dar a conocer a tu vida. ¿Y cómo? Vamos a empezar por el Sermón del Monte, para que entiendas lo que yo quiero para tu vida. Pero quiero que en verdad entendamos esa enorme diferencia entre Dios y nosotros y lo poco que en verdad podemos conocerle. Yo puse aquí una frase. Creo que lo mejor que podemos hacer tú y yo es acercarnos como un niño pequeño se acerca a su padre. Sabes que tu padre conoce muchas más cosas que tú. Él te cuida, Él te alimenta, Él te protege. Sabes que Él es fuerte y no entiendes todo lo que hace tu papá, pero sabes que con Él estás seguro. Por eso es que decía el apóstol Pablo, a Él clamamos, Abba Padre. Abba es la palabra en hebreo para decir papá. Abba, Ima, madre. Abba, Padre, me quiero acercar a ti. Así como mis hijos quieren estar conmigo. No entienden lo que hago, no entienden todo lo que papá tiene que hacer para que estén seguros, para que estén tranquilos, para que puedan comer, para que estén en esta congregación. Pero el Padre sí lo entiende. De esa misma manera, lo mejor que tú y yo podemos hacer es acercarnos a nuestro Señor. Pese a lo grande y magnífico que es nuestro Señor,
Él nos pide una sola cosa, y ya se los decía yo hace 8 días. ¿Cuál es el meollo de todo el asunto? ¿En qué se basa el cristianismo? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿Recuerdan lo que les decía? O bueno, denme ideas. ¿De qué se trata el cristianismo? Ajá, de Cristo, ¿pero qué? Se los dije hace 8 días. ¿De qué se trata el cristianismo? A ver, ancianos, ¿de qué se trata el cristianismo? El amor hacia los demás. ¿Tú, Edgar? Conocer, en el conocimiento. Conocer en a el Jesús. Conocimiento que nosotros tengamos de nuestro Señor. Nuevamente, no lo voy a leer, pero lo parafraseo. Está en Oseas capítulo 6. Él dijo: no quiero tus ofrendas, no quiero tus sacrificios, quiero que me conozcas. No quiero que hagas todo excelente, no quiero una enorme producción, no quiero todo, híjole, de una manera mejor que la del Auditorio Nacional. Quiero que me conozcas. Eso es lo que quiere el Señor. Conóceme. Fue lo que le dijo, y lo dije hace 8 días, Samuel al rey Saúl. El Señor se complace tanto de los sacrificios y de los holocaustos como de prestar atención y que se obedezca su mandato, su mandamiento. Y nuevamente, lo que les he dicho siempre, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ok, lo que está en Deuteronomio capítulo 6, Shema, oye Israel, escucha, entiende. Así es como empieza. El Señor tu Dios uno solo es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es el mandamiento más importante, pero empieza con una prerrogativa muy importante: entiende, escucha. Nuevamente, en el monte de la transfiguración, cuando Jesús se resplandece y está Moisés y Elías junto con él, ¿qué es lo que quieren hacer esos 4 apóstoles que están con Jesús? Quieren adorarlo, quieren hacerle una enramada. Luego está en nuestro corazón como de vamos a adorarlos. Se escucha una voz en el cielo que dice: este es mi hijo amado, a él escuchen. A ver, mi amada iglesia, Dios no tiene problema en mostrar su poder. Dios no tiene problema en mostrarse Él mismo quién es, pero no es lo importante. No es lo importante que tú y yo veamos los cielos abrirse y descender el tabernáculo y ver los peces y los panes multiplicarse y el lago del Tesomo abrirse en 2. Eso no es lo importante. Lo importante es escuchar, conocer a Dios, entender quién es Él. Eso sí es importante. Saber quién es nuestro Señor. Cuando Jesús llegó con sus 12 apóstoles, ¿qué les dijo? Sígueme. Les dijo: Mateo, tú me vas a servir porque eres buenísimo para las finanzas. No. Les dijo: Pedro, tú eres bueno pescando. Pues a ver, vente, se ve que estás musculoso, se ve que eres bueno para los trancazos. Vente, Pedro, vámonos. Juan, a los hijos de Zebedeo, vénganse, vámonos. ¿Qué les dijo Jesús? Sígueme. Tan. ¿En serio creen que los escogió por sus características? Ahorita no voy a hablar de eso porque no es tema, pero había todo un proceso en la época de nuestro Señor Jesús, cuando un rabí le decía a un alumno: sígueme. Tenía que ser una persona muy lista, muy inteligente, conocedora de la Torá, dedicada toda su vida al estudio. Publicanos, pescadores, ¿eran en verdad los estudiantes ideales para Jesús? No lo eran. Al igual que tú y yo no lo somos. Al igual que tú y yo somos indignos de estar delante de su presencia hablando de su palabra, pero Él le place utilizar a lo vil y a lo menospreciado para hacer y mostrar las cosas que no son como si fueran, para avergonzar a los de mucho conocimiento. Ese es nuestro Señor. La siguiente solicito, perdón, ya ni sé en cuál iba acá. Igual le dice a Pedro, ¿no? Cuando está en la tormenta, para que camine sobre el agua. Está en la tormenta y se ve. Exacto. Pedro obedece y empieza a caminar sobre el agua. Justamente. Bueno, justamente como decía, sígueme, conóceme. La siguiente solicito, perdóname. Ok. Esta fue la introducción nada más. Estamos en el sermón del monte. Imagínense que estamos con esas personas. Estamos en la meseta Corazim. Se menciona que a la espalda de Jesús estaba el mar de Galilea. Entonces tenemos todo este
Momento bonito donde Jesús está hablando con esas personas y tú eres una de esas personas que estás oyendo y Jesús abre su boca y comienza a hablar. La que sigue, Solecito. Aquí viene el resumen express del Sermón del Monte, de lo que enseña Jesús en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Ok, justamente como le decía Ana, empieza hablando con las bienaventuranzas. Empieza diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Y empieza, bueno, no se los digo porque viene en el examen, pero empieza con las, ¿cuántas bienaventuranzas son? 9, muy bien. Las bienaventuranzas. Él empieza diciéndonos, somos sal y luz. Después empieza diciendo referente al tema de la ira y dice, tengan cuidado. No solamente puedes matar a uno de tus hermanos con un cuchillo. De la manera en la que te expresas, si hablas de él, puedes matar a una persona. Habla respecto al adulterio también Jesús. Y dice, no solamente con tomar a una mujer puedes adulterar, desde que la codicias con tu ojo y en tu corazón, desde ella estás adulterando. Jesús enseña respecto al divorcio y dice, básicamente no hay motivo para divorciarte, salvo, no lo digo porque viene en el examen, por causa de fornicación. Jesús dice respecto a los juramentos y dice, no jures ni por el cielo, porque es donde está tu Padre, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por la ciudad santa, porque es la ciudad de Dios. Mi amada iglesia, no tenemos por qué poner otro añadido a lo que tú digas, sea sí o sea no. Yo no puedo decir, es que yo les juro que los amo en el nombre de Jesús. ¿Estaría bien o está mal? Está mal. Si yo les digo que los amo y tan. Esa es la palabra de un cristiano, de un hijo de Dios. Jesús dice el amor hacia los enemigos. Parte que esta Jessie preguntaba también, ¿es posible que nosotros amemos a nuestros enemigos? ¿Es posible mostrar ese amor hacia ellos? Mostraba también Jesús referente al tema de las limosnas y las ofrendas, que él decía, no hagas sonar, no digas, miren, voy a donar un billetote. No, hazlo en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús decía respecto a la oración, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo? En la intimidad, cierra la puerta de tu cuarto, busca a tu Padre que está en lo secreto. De hecho, yo lo pondré como una combinación, porque podemos buscar a Dios estando juntos aquí tú y yo. Podemos acercarnos a nuestro Padre, pero la manera correcta y verdadera de hacerlo es tú en la intimidad con el Señor. Él decía referente al tema del ayuno también, si estás ayunando, que no se te note que estás ayunando. Lávate tu carita, vístete bien para que no parezca que estás ayunando, no lo demuestres, es lo que está refiriendo Jesús. Habla también referente al tema de los tesoros en el cielo, y él dice, no hagas tesoros aquí en la tierra, donde el hollín y la polilla corrompen, sino haz tesoros en el cielo. Invierte aquí para que tengas allá. Todo lo que tengas aquí perecerá completamente. La lámpara del cuerpo, el ojo, lo que Edgar nos estaba enseñando. Si tu ojo es bueno y tu lámpara es buena, todo el resto de tu cuerpo estará bien. Y hablábamos de las diferentes maneras en las cuales percibimos las miradas en una persona. Las riquezas, no puedes servir a dos señores. No puedes servir al dinero y a Jesús. No puedes servir a la persona que te gusta mucho y a Jesús. No puedes competir entre los dos señores. Siempre tu Señor estará por encima de todo y el resto abajo. Incluso cosas importantes como tu esposa, como tus hijos, no se compararán al nivel y a la estatura que tiene que tener tu Señor. El afán y la ansiedad. Jesús decía, no estén afanosos. Vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tiene necesidad. La oración y la regla de oro. ¿Por cada de arroz 2 de agua? ¿O cómo era? ¿Por cada taza de arroz son 2 de agua? No, ¿cuál es la regla de oro? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, toquen la puerta y se les abrirá. Es imposible que ustedes busquen a Dios y que Dios no se revele, es imposible, porque es una regla de oro. La puerta estrecha, lo que Ana nos estaba diciendo. ¿Se acuerdan el tema de los chocolatitos? Que a mí me tocó un ajo, por cierto. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes recuerdan cuál es la puerta estrecha? Es una puerta muy chiquita por la cual pasamos y caminamos nosotros y estamos en la presencia de Dios. No es una puerta amplia porque lleva hacia la perdición. Edgar nos decía también, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conocemos a una persona? Por sus acciones, no por lo que nos digan. Ustedes supongan que no me conocen y yo les digo, no, pues es que yo trabajo en General Motors, soy el gerente general regional y tengo tanto dinero. Cualquiera puede hablar y decir 1000 cosas. Habladores mentirosos hay muchos. Los frutos, si me hablan de quién es una persona. Y lo que nos decía, nunca los conocí.
hablando del juicio, porque así termina el Sermón del Monte, con el juicio y con los 2 cimientos, que es lo que vamos a ver hoy. Nunca os conocí. Qué triste, qué doloroso, qué lamentable sería que llegáramos ante la presencia de Dios y le dijéramos: Señor, pero es que en tu nombre prediqué, es que yo fui pastor, es que yo les enseñaba a las personas de ti, y que Jesús, aún con todo y eso, me diga: no te conozco. Qué terrible, ¿no lo creen? Ya no quise decirlo porque estaba mi amigo afuera diciéndome que el infierno no existía y no me quería meter en más problemas, pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que en el infierno van a haber pastores? ¿Siervos de Dios? ¿Sí? No todo aquel que me diga Señor, Señor en aquel día será salvo. No todo aquel que se para aquí enfrente y tenga el título de pastor será salvo. Eso no me va a hacer salvo. Ok. La que sigue, Solecito. No me acuerdo. Ok, bueno. El Sermón del Monte no se vive nada más los días domingos. Se vive 24/7, los 7 días de la semana. Todo el tiempo es posible vivir el Sermón del Monte. Dense cuenta que las enseñanzas de Jesús no son enseñanzas para la espiritualidad. No son señales para, mira, así vas a hacer milagros, mira, así voy a mostrar mi poder. No, son enseñanzas prácticas que como hijos de Dios tenemos que llevar día con día. Muchas cosas, todo lo que pone aquí es básico: la ira, el adulterio, el divorcio. Cuando tú ofrendes, cuando tú oras, el afán y la ansiedad son cosas que cualquier ser humano, cualquier hijo de Dios vive diariamente. Por eso es tan importante tenerlo aquí en práctica. Y por eso es que se lleva diariamente. La que sigue, Solecito. No lo voy a leer, pero lo que dice en Juan 21:25, Juan termina su evangelio diciendo que si nosotros pusiéramos todas las palabras y acciones de Jesús, no alcanzarían los libros para alcanzar a llenar y decir todo lo que Él hizo. Pero justamente vuelvo nuevamente a lo que está en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye hoy, Israel, entiende. Todo esto, todo lo del Sermón del Monte, todo lo que tú y yo conocemos, tienes que tenerlo en tu corazón. ¿Ustedes recuerdan cómo termina el Shema? Dice: enséñaselas a tus hijos, tatúalas en los dinteles de tu puerta, en las columnas, en las puertas, tu casa, lo que eres tú, imprégnalo de la palabra del Señor. ¿Cómo van a aprender tus hijos? ¿Cómo van a aprender los que están cerca de ti si tu casa no hay básicamente nada que hable del Señor? Y mucho menos te escuchan a ti hablando del Señor. Enséñalas a tus hijos. Jessica no me va a dejar mentir. Cuando estábamos en el baño, la puerta era muy chiquita y cuando cerrabas la puerta te quedaba aquí. Y mi mamá nos ponía versículos para que los aprendiéramos. Y pues estabas haciendo tus necesidades y todo, y pues ahí estabas viendo la hoja y las bienaventuranzas. Y, hijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero son versículos que hasta hoy en día los tengo bien grabados. En su momento no me hacían gracia. Bueno, pues no tienes nada que hacer, ¿no? Estás en el baño, ahorita ya estás en el celular, pero en ese entonces no había celulares. Entonces, bueno, sí había celulares, pero de los Nokia con la viborita, o sea, y yo no tenía celular. Entonces, o te ponías a ver una revista o el empaque del shampoo y a ver qué extracto de ceramidas, y tú ponías a verlos. Pero realmente tener esos versículos ayuda. Tus hijos no lo van a entender ahorita, pero cuando crezcan dará fruto en ellos. Son versículos que hoy en día, gracias a Dios, están bien guardados en nuestros corazones. Pero bueno, ahora sí, entrando en materia y hablando de los 2 cimientos, quiero darles 4 puntos importantes referente al tema de los 2 cimientos. Y quiero leerlo, está en Mateo capítulo 7. Ahí vayan, por favor. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, verso 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. ¿Cuál es la diferencia entre la enseñanza de Jesús y de cualquier otra persona? Los fariseos cuando repetían la Torá, los fariseos cuando agarraban la ley de Moisés y le enseñaban a las personas, lo hacían por cualquier motivo, menos para buscar a Dios y agradar a Dios. Para enseñar que ellos sabían más que ellos, para desacreditar a alguna persona, por cualquier otro motivo, pero no por el correcto. Únicamente nuestro Señor enseñaba porque no tenía ninguna otra intención oculta de fondo. Quería enseñarles, quería dejar estas palabras impregnadas en nosotros. Ahorita es fácil guardar esas palabras porque estamos grabando, porque tenemos tecnología. En ese entonces era Jesús hablando ante la multitud y aún así esas palabras no han pasado. No había la tecnología, no había cosas como para asegurar que su enseñanza se quedara con nosotros y sus palabras resuman hasta hoy en día, 2000 años después, en nuestros corazones. Ese es el alcance que tenía Jesús. Pero quiero sacar 4 enseñanzas prácticas de este último punto. Punto número 1, con Dios no hay medias tintas. Punto número 2, el cristiano prudente. Punto número 3, el cristiano insensato. Y punto número 4, la prueba. La que sigue, solicito, por favor. Primer punto, con Dios no hay medias tintas. Y no creo que tenga que explicarlo mucho, pero con Dios no se puede más o menos estar. Es un engaño de parte del enemigo, y lo he escuchado muchas veces, que las personas me dicen, es que yo estoy bien con Dios, es que yo sigo orando con Dios, pero no me congrego, pero no leo su palabra y no hago nada de lo que Él me pide hacer. No hay medias tintas con Dios. Por eso es que, si se dan cuenta, aquí Jesús, en el Sermón del Monte, no pone un preámbulo y no dice el hombre medio prudente o el hombre medio insensato. Nada más hay 2 posibles opciones: o eres prudente y le haces caso, o eres insensato. Que al fin y al cabo, si eres medio prudente y medio quieres acercarte a Dios y medio le quieres hacer caso, termina siendo peor que el hombre insensato. Quiero hacerles una pregunta. ¿Hay medias tintas de ustedes con sus hijos? O supongo que cuando eran chiquitos los dejaron morir y decían, pues que se mueran, que no coman. No los alimento, no los visto, no los baño, no los cuido, no los llevo al hospital, no los llevo a la escuela. ¿Ustedes tenían medias tintas con sus hijos? ¿O se puede estar medio con sus hijos? Se mueren. A lo mejor de más grandes ya será otra opción, pero cuando de niño tuviste a tus padres o alguien que cuidara de ti, no podían haber medias tintas. Lo mismo es con el Señor. O lo aplicas y lo crees, o aborreces todo lo que está en Él. No hay un hombre medio prudente, no hay un hombre medio insensato. Eres prudente, según lo dice Jesús, o eres un hombre insensato, o una mujer insensata. Así es con nuestro Señor. Podemos amarle, creerle y obedecerle en todo o en nada. No hay medias tintas con el Señor. Justamente Elías se los decía al pueblo de Dios: ¿puedes claudicar entre 2 pensamientos? ¿Puedes estar con Baal y con Acera o con Dios? ¿Podemos estar nosotros diciendo, quiero estar en el mundo pero también con Dios? ¿Es posible? No todos tienen esa capacidad. O bueno, no, perdóname, sí la tienen, no quieren hacerlo. La mayor parte de los cristianos tienen sus pies muy puestos en este mundo, porque no están dispuestos a pagar el precio por Jesús, porque no están dispuestos en decir, lo que tú quieras de mí, Señor, lo voy a cumplir y lo voy a hacer. La gran mayoría no, pero no podemos estar a medias tintas con nuestro Señor. Siguiente punto, el cristiano prudente, solicito por favor. Tenemos dificultades técnicas, pero no, más adelante.
Estoy buscando una que parece que tiene unos cimientos arquitectónicos. Ok, déjala ahí. ¿Ustedes saben qué es ese lugar o qué es? No, no es el Palacio de Bellas Artes o el Palacio Nacional. ¿Alguien de ustedes sabe qué es? El Templo de Salomón, muy bien. Sí saben que una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? El Templo de Salomón. Bueno, quiero hacerles una pregunta, no solamente del Templo de Salomón, de cualquier construcción arquitectónica, es más, en el lugar que estamos aquí ahorita, ¿qué es lo más importante en una construcción? Los cimientos. Pregunta, ¿los cimientos son visibles? No, por supuesto que no. La base, el cimiento, las columnas, las traves, toda la cimentación, que es lo que sostiene, porque es la simiente, es lo que sostiene una construcción, no se ve. Quiero hacerles una pregunta referente al cristiano prudente. Dice Jesús en esa última enseñanza que cualquiera que obedece sus palabras, Él le comparará con un hombre prudente que cimentó su casa sobre la roca. ¿Sobre quién es el cimiento? ¿Sobre quién? Sí, por supuesto que sí. El cimiento, la base, la roca es nuestro Señor Jesucristo. La que sigue, solicito, por fin. Y me van a ayudar a buscar versículos, por favor. Hechos 4:11. ¿Algún amén? Kane, Hechos 4:11. Edgar, 1 Corintios 3, del 10 al 13. Jackie, Colosenses 1, 15, 18. Nuevamente, Mateo 16, 15, 20, Hechos 4, 11, 1 Corintios 3 del 10 al 13 y Colosenses 1, 15. Primero leo yo Mateo 16. Mateo 16 del 15 al 20. Segundo, Kane, Hechos 4, 11. Después Edgar, 1 Corintios 3 del 10 al 13. Y por último Jackie, Colosenses 1 del 15 al 18. Hay muchos más versículos, pero yo quiero tomar estos 4. La que sigue, solicito. Hablando acerca de cómo el cimiento y la base es nuestro Señor Jesucristo siempre. Mateo 16, del 15 al 20. Y Él les dijo, es decir, Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré a mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ellas. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó Jesús a sus discípulos a que nadie dijesen que era el Cristo. Pero fundamentándome en este versículo, ¿quién es la roca sobre la cual se construye la iglesia? ¿Pedro? Vamos a leccionar un poquito a nuestros hermanos católicos. Pedro no es la roca y Pedro no es la base sobre la cual Jesús fundamenta su iglesia. Es Él mismo. Si se dan cuenta, hay una separación. Y dice, tu nombre será Pedro, y sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Y después se vuelve a referir a Él con el tema de las llaves. Pero sobre la roca que se fundamenta es Cristo Jesús. Bueno, vamos a leer los siguientes 3 versículos con el micrófono, por favor, para que vean que la base y el fundamento y la roca es Cristo Jesús y no ningún hombre, en este caso Pedro. Adelante, amigo. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ok, esta piedra, ¿qué decía? ¿Sí están escuchando? A ver, vamos a ser honestos. De prédica me quedan 20 minutos, pongan atención, ¿vale? La piedra angular, la piedra de construcción, la piedra reprobada es Cristo Jesús. Siguiente versículo, por favor. 1 Corintios 3,
Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otra edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego probará. Correcto. Él es la piedra fundamental. Como Pablo lo decía, yo como perito arquitectónico, como líder de la obra, puedo edificar sobre esa roca, pero nadie puede fundamentar sobre otro fundamento. Si tú fundamentas sobre la enseñanza de un hombre, sobre cualquier otra idea, sobre cualquier otra deidad, tu construcción se vendrá abajo completamente. Todo lo que está fundamentado en Cristo Jesús prevalece y permanece. Y el más importante, Jackie, Colosenses 1, del 15 al 18. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia, correcto. Él es el principio de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo es por Él, por medio de Él y para Él. A manera de que Jesucristo sea lo primero en todos. En arquitectura, la piedra angular o la piedra cabecera es la primer piedra que se coloca al iniciar una construcción. Imagínense que estamos construyendo esta casa, la base y el cimiento que se pone es lo más importante, porque es lo que sostiene a toda la casa. Y hay otros muchos versículos que no quiero leer, pero Jesucristo es la peña de Oreb. Juan 1, verso 1, en el principio era el verbo, todas las cosas por Él fueron hechas. Él es la base y el fundamento en la cual se construye todo. No construyas y no se quiere, bueno, insisto, no quiere decir que construyamos sobre Jesús, no es que esté Jesús acostado y sobre Él hacemos nuestras columnas, no, es que en Él, en su palabra, en sus mandamientos, fundamentamos todo lo que nosotros somos, porque Jesús lo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Y bueno, y esta base y este fundamento en el cual construimos, viene un proceso. No es que la casa se construya mágicamente. La siguiente imagen, solicito, por favor. Cuando tú dices, quiero fundamentar mi vida en Cristo Jesús y quiero seguirle, estás diciendo que quieres fundamentar tu vida y tu casa en sus palabras, en sus enseñanzas. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pregunta. ¿Cómo podemos construir nuestra casa sobre la roca? Un ejemplo muy básico, pon el Sermón del Monte en práctica. Eso es construir sobre la roca. ¿Tienen idea de quiénes son estas 4 figuras que están aquí? Díganme cuáles son. José en Egipto, ajá. Job, correcto. Daniel y Moisés. Vamos a poner rápido estos ejemplos de hombres que edificaron su casa sobre la roca, de cómo pasaron el proceso y al final se obtiene un fruto. Ok, la que sigue, solicito, porfi. Es la misma, pero de hecho, bueno, sáltate hasta la imagen de este Moisés, por favor, para que ya esté todo completo, porque si no, ahí nos vamos a echar un tiempecito. Ajá. Correcto, vamos a hablar de estos 4, vamos a hablar de José. José fundamentó su casa sobre la roca. Aunque no conocía a Jesús, conocía a Dios y le amaba. Y ese amor y ese celo por su casa le permitió apartarse de muchas cosas. José vivió un proceso. El proceso sobre el cual edificas y fundamentas tu casa. ¿Cuál fue ese proceso? Y vamos a hablar nada más de las cosas malas. ¿Por qué José llegó a Egipto? Porque lo vendieron sus hermanos. Ok, José llegó a Egipto. ¿Qué pasó después?
Llegó la esposa de Potifar, quiso acostarse con él, José no quiso, su esposa lo inculpó falsamente. ¿Y qué pasó con este José? ¿Cuántos años? 14, muy bien, estuvo 14 años sin el proceso. A ver, mi amada iglesia, nosotros por cosas menores ya nos estamos azotando. ¿A ustedes los han vendido sus propios hermanos como esclavo a, no sé, a otro país? No. ¿Los han echado a la cárcel injustamente 14 años? Vinieron el viento, vinieron las lluvias y la tormenta sobre la casa y la casa prevaleció. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Cuál fue el fruto de José? No, esa era parte de su don. ¿Qué fue lo que pasó después? Que se hizo el segundo al mando de la nación más poderosa en ese entonces, que era Egipto, conocido como Safnaftanea. Era el hombre más importante y el que sostuvo de hambruna no solamente a Egipto, sino las naciones que estaban cercanas a él. Mi amada iglesia, no te saltes el proceso, lo que hablaba ayer contigo. Sin que José hubiera pasado por ser esclavo, sin que José hubiera sido vendido por sus hermanos, sin que hubiera estado 14 años en la cárcel y después la angustia de enfrentar a sus hermanos cuando vinieron a él a pedirle comida y alimento, no hubiera podido José llegar a ser quien fue si no hubiera pasado por el proceso. El siguiente caso, Job. En la Biblia se menciona que era un hombre justo, era un hombre bueno. No, Job no tenía un solo punto malo por el cual humanamente él hubiera merecido lo que le pasó. Vino la calamidad sobre la vida de Job, se murieron sus hijos, perdió todas sus riquezas, únicamente le quedó su esposa. Y aún su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuál fue el fruto de Job? ¿Cuál fue el proceso de Job? Pasar todo eso. Tener sarna, tener esas llagas horribles, perder todo lo que tú tenías, incluso que tus amigos más cercanos vengan y digan: es que seguramente pecaste tú, por eso es que estás así. Y con todo y esto Job no pecó. En nada de esto pecó Job. Sopló un viento y vaya viento. Ya los quiero ver a ustedes y a mí perdiendo a nuestros hijos, perdiendo lo que Dios nos ha dado, a ver si seguimos amando a nuestro Señor. Bueno, todo lo que pasó Job, al final, como ya se los dije, Dios le responde en un torbellino y no responde con un sana sana. Dios le hace una serie de preguntas y Job dice: pongo mi boca. De hecho, lo estaba leyendo con esta Lizzie en la semana. Dios primero le hace ciertas preguntas y Job dice: Señor, ya, ahí muere, me callo yo. Y Dios le dice otra vez: pues te ciñes como varón valiente y te voy a preguntar a ti otra vez. Y ahí va otra serie de preguntas que Dios le hace a Job. Y al final es el versículo que todos conocemos: de oídas te había oído. Hablaba cosas tan maravillosas para mí que no entendía más. Ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Ahora yo hablaré, yo preguntaré y tú me enseñarás. Ese fue el fruto de la tormenta cuando vino sobre la casa de Job y Job prevaleció. Siguiente, Daniel. Daniel no era un hombre malo, Daniel amaba a Dios. Los historiadores coinciden con esto, que tenía como 17 años cuando Israel es deportado hacia Babilonia. Y Daniel tenía 17 años. Él no era culpable de los pecados que sus padres habían cometido y por el cual vino el juicio de Dios sobre su vida y te llevan cautivo a otra nación. Nuevamente, imagínense que llega un país invasor aquí y te mandan a cualquier otro país como un esclavo, sin derechos, sin oportunidad de quedarte con tu familia. Eres un vil esclavo. Vino el proceso con este Daniel. Primero, cuando le quisieron dar cosas sacrificadas y se las quisieron dar a comer a este Daniel y a sus 3 amigos y dijeron: no, nosotros no nos vamos a contaminar con eso. Después, aunque no estuvo Daniel presente, cuando dijeron tienen que adorar a la estatua de Nabucodonosor cuando la canción suene, cuando los tambores toquen, no lo hicieron. Después, cuando llega el rey, ya no era Nabucodonosor, era otro rey, no recuerdo su nombre, creo que Belsasar, y él decía que tenían que adorar únicamente al dios babilónico, y Daniel dijo no. Y fueron estos chismosos a decir que Daniel oraba 3 veces al día y lo echaron a la fosa de los leones. ¿Qué pasó? ¿Se lo comieron? No. Daniel pudo mantenerse fiel y firme, aún en medio de la circunstancia, aún en medio de la tormenta. Mi amada iglesia, no se pase en el proceso, no salte en el proceso, es lo más importante.
Y ahorita quiero leerles una parábola respecto a eso, pero justamente Moisés mata a un egipcio como lo estamos viendo, se va a huir al desierto. ¿Cuántos años pastorea las ovejas de su suegro Yetro en Madián? 40, muy bien, 40 años. Después Dios le habla en el monte Sinaí cuando tiene 80 años. ¿Cuánto tiempo más estuvo en el desierto Moisés? 40 años. Y nunca salió del desierto Moisés. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a padecer por causa de Jesús? Nuestra vida es muy cómoda, mi amada iglesia. Llegas a tu casa, tienes internet, tienes tus plataformas, tu comida. Tenemos una vida bastante cómoda, muy cómoda, mi amada iglesia. Incluso en México, que es un país tercermundista, tenemos una vida bastante acomodada en comparación a ellos. Ya nos quisiera ver en sus circunstancias, vagar 40 años en el desierto, que me vendan como esclavo, que Dios me quite todo lo que yo tengo y ver si cuando la tormenta viene sobre mi casa prevalece. Y no niego el nombre del Señor y digo, aunque me pase lo que me pase, no me voy a apartar de Cristo Jesús. No lo voy a leer porque me quiero ir un poco más rápido, pero quiero esto fundamentarlo con la parábola de los talentos que decía Jesús. A uno le dio 5 talentos, a uno le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Al que le dio 5 talentos, le entregó el doble porque los trabajó y obtuvo más. Al que le dio 2 talentos, los trabajó y obtuvo el doble. Al que le dio 1 talento, lo enterró por miedo a perderlo. Y cuando viene nuestro Señor y dice, a ver, entréguenme cuentas. Señor, yo te di el doble, Señor, yo te di el doble. Y al que enterró su talento, le dijo, eres un insensato. Quítele su talento y déselo al que tiene 10 talentos. Y en tu caso será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuánto vale un talento hoy en la actualidad, 2026? ¿Cuánto vale? Bueno, investiguenlo, ahí tienen ChatGPT, o Google, o Gemini, o lo que ustedes quieran. Un talento más o menos hoy vale $750,000. Dios no da poco. Al que parecía ser que le dio poco, no le dio poco realmente. Le dio mucho, le dio vasto. Y les dice estos, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso es cimentar tu casa sobre la roca. Eso es que tu cimiento esté aquí. Ustedes saben cuántas personas se han burlado de mí en decirme es que tu iglesia nunca crece, es que ustedes nunca pasan de 15 personas, es que tú y esto y esto y esto. ¿Saben cuántas personas se han burlado de mí? Muchísimas, incluso personas que estuvieron aquí con ustedes, entre nosotros. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Qué importante es conocer a nuestro Señor para saber que necesito vivir mi proceso. Si Dios me quiere tener 14 años en la cárcel, si Dios me quiere tener 40 años pastoreando una iglesia sin un local fijo, Él lo sabrá. Mi papel es serle fiel en lo que Él me ha dado. Su papel es ser fiel en lo que Dios les ha dado. Porque si no, ese poco talento que tienes aún ese te va a ser quitado y se lo van a dar al que tiene más. Si Dios te diera la promesa de golpe, no sabrías qué hacer con esa promesa. Todos aquí oramos por algo que queremos. Señor, quiero mi esposo. Señor, quiero mi esposa. Señor, quiero mi trabajo. Señor, quiero mi casa. Señor, quiero esto, el otro y el otro. Si Dios te diera lo que Él tiene prometido para ti, sin que vivas el proceso, no sabrías qué hacer con Él. Si Dios hubiera llamado a Moisés desde sus 40 años, ¿hubiera podido pastorear como lo hizo? ¿Hubiera sido poder ser hombre que Dios quería que fuera de él? O con este José desde los 14 años, órale muchachito, vas a ser el segundo al mando. Con este Daniel, con Job. No te saltes el proceso, vívelo, gózalo, súfrelo y verás un resultado en él. Porque justamente primero Dios te pone a ser fiel primero en lo poco para ser apto después en lo mucho. Y cierro mi ejemplo con esto. Mi hijo Jiré y mi hija Giselle, ¿podrían ser papás ahorita? Por supuesto que no. Tiene que haber un proceso. Tienen que crecer, tienen que madurar, tienen que tomar decisiones. Tenemos que crecer en el Señor para ser aptos de estar delante de Él. La que sigue, solicito, por favor. La importancia de ser fieles en lo poco. Ya casi, me voy más rápido. Y ahora, pregunta. Si tu casa está cimentada sobre la roca, si en tu caso estás bien, ¿puedes tener miedo, duda, incertidumbre? ¿Te puedes enojar? ¿Puedes entrar en desesperación? Sí. ¿Ustedes no creen que Job, que Daniel, que José, 14 años sin saber si iba a salir pronto, ¿no creen que estaban desesperados? Se vale dudar,
se vale tener miedo, se vale tener incertidumbre, se vale todas esas emociones muy humanas. Pero si tu casa está cimentada en la roca, nada la va a tumbar. Nada. Mi anhelo, mi amada iglesia, es ver casas aquí fundamentadas sobre la roca, que permanezcan hasta el final. Que pese a las circunstancias, que pese a cualquier situación y circunstancia que ustedes vivan, puedan prevalecer y permanecer en el Señor siempre. De manera que no importa lo que ustedes vivan, permanecerán fieles hasta el final. Penúltimo punto, el cristiano insensato. No tengo que hablar mucho de eso. Lo estoy comparando con el hombre imprudente, insensato, que cimentó su casa sobre la arena. Ayúdenme con 3 versículos, por favor. Fer, Santiago 1. Santiago 1 del 6 al 5. Joshua, Efesios 4 del 12 al 15. Y Jessica, Proverbios 12:15. Nuevamente, Santiago 1, 5, 6, Joshua, Efesios 4, del 12 al 15 y Proverbios 12, 15. Antes de que ellos lean, una característica de un cristiano insensato, porque Ken nos ponía un punto muy importante hace 8 días, que esto se aplica únicamente para los hijos de Dios, no aplica para el resto del mundo, aplica para los que ya conocemos a Dios. El cristiano insensato es aquel que duda. Es una persona incrédula que siempre y toda su vida se está preguntando por qué pasa esto y por qué pasa el otro, cuestionando a Dios en todo lo que Él hace, y aún más se atreve a decir: de esto que me están diciendo no es para mí, yo no lo necesito. Esto que está predicando el pastor Gerson ahorita, esto no es para mí. Primer versículo, Santiago 1, 5, 6. Y última característica, un cristiano insensato piensa que él solo puede hacer las cosas. Santiago 1, 5, 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es llevado de un lugar al otro. ¿Han visto el mar cuando está picado? Un día, y hagan y presten atención en este pasaje de Santiago 1, 5, 6. Y cuando vayan al mar, traten de fijar su vista sobre una ola en particular y vean si le pueden seguir el ritmo de todos los lugares que es llevada esa ola. Joshua, Efesios 4, 12, 15. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con su astucia y las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Correcto. Aquí lo que Pablo está mencionando y está diciendo, que si llegamos al conocimiento de Cristo, no vamos a ser llevados como niños. A un niño puedes decirle cualquier cosa y te lo cree. Si le dices que Santa Claus existe, te lo cree. Si le dices que el ratón viene por sus dientes, te lo cree. Cualquier cosa que le digas a un niño lo va a creer. No seamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina de un lado al otro. Si tienes conocimiento en Cristo Jesús, difícilmente te van a hacer cambiar de parecer, de opinión, de pensamiento, porque justamente habremos conocido de Él. Y por último, Proverbios 12:15, Jesse. El camino del necio es derecho en su opinión, mas que el que obedece al consejo es sabio. A ver, yo los he escuchado cuando estamos a la hora de la comida y su voz se escucha hasta la calle. Cuando lean un versículo, léanlo bien. Vale. Gracias. El camino. Feliz cumpleaños, por cierto. El camino del hombre necio, en su percepción, parece correcto. ¿No hemos encontrado así muchas personas que piensan estar muy bien siempre? Un verdadero cristiano incluso va a dudar de su caminar y va a decir, vamos a preguntarle al Señor, a ver si estamos bien. Bueno, nuevamente, ¿qué son estos 3 versículos que están aquí?
El cristiano insensato es un hombre que en su mayor parte de las veces duda. Lo que más criticaba a Jesús, tanto a los apóstoles como a las personas, era la incredulidad, en no creer en Él. Por eso Jesús decía, si tuvieras la fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrás trasladar los montes, para ti nada será imposible. ¿Qué es lo primero que dicen los apóstoles? Aumentanos la fe. No se trata del tamaño y de la cantidad, sino en quién pones tu confianza. No es tamaños, no es calidad, no es cantidad, sino en quién pones tu fe. Puedes tener la menor fe del mundo, pero si estás cimentada en Cristo, puedes hacer cualquier cosa. Quiero poner un ejemplo un poquito brusco. Ustedes saben lo que sucedió esta semana en Colombia y en Venezuela. Es impactante ver las imágenes de los terremotos, cómo las casas se vienen abajo. Una casa mal construida se viene abajo. Decían, los conocen como topos, las personas que se dedican a rescatar a estas personas aquí. Yo quiero suponer que era cristiano, pero este hombre decía en Colombia, yo no sé de qué se sorprenden, eso Jesús lo dijo hace muchísimos años. Si fundamentas tu casa sobre la arena, se va a venir abajo. Si fundamentas tu casa sobre algo que no es roca, se va a venir abajo. Vaya que ya vimos estas casas venirse abajo. ¿Y en qué está construida la Ciudad de México? Sobre un lago. Muy bien. Bueno, siguiente solicito ya para ir cerrando, por favor. Igual busca la imagen que ya tiene los nombres completos, creo que es la... exacto, 23. Les voy a hablar de 3 casos de personas que no pusieron su casa sobre la roca, que no estaban cimentados y que fueron hombres insensatos. Ya casi. Espera. Sí, esos los voy cortando. Bueno, se los voy mencionando como quiera. El primer ejemplo es Judas, uno de los 12 apóstoles, una persona que formó parte del mismo ministerio que los otros 11, que fue mandado de 2 en 2, que vio a Jesús caminar sobre las aguas, que vio a Jesús multiplicar los peces y los panes, y aún así su resultado fue muy diferente al de los otros 11 apóstoles. La única diferencia es que la casa de Judas, y siguiendo la propia enseñanza de Jesús, estaba cimentada sobre la arena. Porque en algún momento Judas, dentro de su proceso, en vez de permanecer con los 11, fijó su mirada en una sola cosa. ¿En qué? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es lo único que se menciona de Judas que hizo mal? No. ¿Qué? Judas tenía problemas con el dinero. Hay 2 pasajes que hablan de él. Uno es en el del alabastro, que Judas se enojó porque hicieron ese derroche de dinero y dijo, a ver, lo pudimos haber vendido y dárselo a los pobres, pero la palabra de Dios especifica y dice que Judas lo decía no porque le preocupara a los pobres, sino porque él sustraía de las ofrendas y se las quedaba para él mismo. El único problema de Judas es que era un hombre avaricioso, que dejó de ver en algún momento a Jesús y que puso sus ojos en el dinero. ¿Cómo acabó Judas? Se mató. Y bueno, no voy a entrar en temas de que si fue salvo o no fue salvo, pero creo que es más que evidente, ¿no? ¿Cuál fue el destino de Judas? ¿Qué pasó con el rey Saúl? Un hombre ungido, fue el primer rey ungido por Dios. Cuando lo ungió, Samuel profetizó con los demás hombres. Era el hombre más alto que le sacaba una cabeza a todos los hijos de Israel. Hombre hermoso, de la tribu de Benjamín. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando vino el viento, cuando vino la tormenta a su casa no estaba cimentada en el Señor y se vino para abajo, porque empezó a hacer su propia voluntad, porque empezó a hacer sus propios designios y deseos. Dejó de escuchar a Samuel, dejó de escuchar la voz de Dios e incluso trató de matar a David en repetidas ocasiones. Por cierto, ¿cómo acabó la vida de Saúl? ¿Alguien se acuerda? Acabó muy similar a la de Judas. Le pidió a su escudero que lo matara y no lo quiso matar. Saúl agarró su propia espada y se dejó caer sobre ella. Se suicidó. Ese mismo día murió su hijo Jonathan y toda su descendencia. Y Dios cumplió su palabra y quitó de Saúl el reinado de Israel para siempre. Bueno,
¿Y qué pasó con Israel en el desierto? Bueno, me estoy haciendo un pequeño spoiler de lo que estamos viendo los días martes. Pero Dios saca a Israel de Egipto y los tiene en el desierto 40 años. Y ven el mar rojo abrirse en dos, ven el maná. Ven lo que vimos con Caín el martes pasado. Vimos la nube y la presencia de Dios descender sobre el monte Sinaí y retumbaba la tierra de la pura presencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? No entró a la tierra prometida, se quedaron postrados en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés, bueno, por haberte enojado y porque estos ya me irritaron 10 veces, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que ni tú, ni ellos, la generación arriba de 20 años van a entrar a la tierra prometida. Y se quedaron postrados en el desierto. ¿Dios tiene promesas para tu vida? Sí. Ten cuidado de que no te las quiten. Justamente lo que decía la parábola de los talentos. Y al que tiene mucho también, pero al que tiene poco le será quitado eso poco y se lo voy a dar al que sí tiene. Dios le quitó la promesa a los que iban a entrar a la tierra prometida por no vivir el proceso, por no cimentar su casa sobre la roca. La que sigue, solicito. Bueno, no lo voy a leer ya por causas de ese tiempo, pero la parábola del sembrador, Jesús hace esa misma referencia y dice, al que tiene poco, le será quitado ese poco, y ese será el lloro y el crujir de dientes en el lago que arde con fuego y con azufre, y al que tiene más, y al que produjo más fruto, le será dado más todavía. Es un principio bíblico, porque nosotros somos muy dados como, es que tengo poquito y no me lo quiten, por favor, pues aún eso te será quitado, si no tienes cuidado en el reino de los cielos. Y ya vamos al último punto, por favor, a la prueba. La famosa prueba. Dios nos permite construir nuestras casas, ya sea en la roca o sobre la arena. ¿Por qué viene la tormenta y la lluvia? ¿Por qué viene todo eso? ¿Por qué viene la prueba? Porque Dios es gacho y dice, pues quiero ver cómo les llueve bien duro y quiero ver las casas de arena destruirse. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Mande? Ok. Hay dos propósitos, y apréndalo bien. Hay dos propósitos principales en la prueba. No los voy a leer por cuestión de tiempo, pero hablando de elementos, se mencionan dos en la palabra de Dios que Dios utiliza para probar a su iglesia: el fuego y el agua. La tormenta mezclada con lluvia al fin y al cabo es agua, es viento. El fuego prueba todas las cosas. Dios permite que tu casa sea probada por el fuego y por el agua con una razón en particular, no para destruirte, sino por algo muy hermoso y muy precioso. La que sigue, solicito, por favor. Porque yo les hago una pregunta, ok, ya aprendimos qué es el Sermón del Monte. ¿Cómo vamos a probar el Sermón del Monte en nuestra vida? Poniéndonos exactamente en la acción contraria. ¿Cómo voy a decir que amo a mi enemigo si no tuve un altercado con él y no tuve la oportunidad para demostrar que lo amo? ¿Cómo tuve la oportunidad de no adulterar si antes no se pasó una muchachona por ahí? Y yo tomé la decisión de no voltearla a ver de una manera lasciva. El Sermón del Monte se aplica poniéndote directamente en la posición contraria que tú estás viviendo. La que sigue, solicito. Ya para irnos un poquito más rápido, que ya las vi que tienen hambre. Las hice con inteligencia artificial. El propósito de la prueba. El primer propósito de la prueba es separar lo que es de lo que no es. Y van a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis muchos ejemplos, como frío y caliente. Aquel que sea frío enfríese más, aquel que sea caliente sea aún más caliente. Israel y Egipto hace una división entre su pueblo y entre lo que es y lo que no es. El trigo y la cizaña, las ovejas de los cabritos, el árbol con fruto y el árbol sin fruto. El primer propósito de la prueba es separar lo que sí es suyo de lo que no es. Dios prueba a su propia iglesia para que permanezca su iglesia y para que lo que no es su iglesia simplemente se vaya. Simplemente no esté en medio de nosotros. Eso le pertenece al Señor. Es el primer propósito de la prueba: discernir, separar. La que sigue, solicito. Bueno, y la siguiente parte de la prueba es para purificar, para fortalecer, para afirmar y para consumir. No les puedo poner un ejemplo con el oro porque no creo que... Bueno, buscan algún video
en YouTube. Pero cuando sacan el oro en bruto, lo meten al horno de fuego y lo ponen a altas temperaturas. ¿El oro a qué temperatura funde? Poquito, no, ese es el acero, poquito más de 700 grados centígrados. El oro empieza a subir, pero primero sale la escoria, se le conoce como escoria, a todos los metales, a toda la imperfección que no sirve para quitarla y echarla fuera. Ahora, que nos metan al horno de fuego, a nadie le va a gustar que te metan al fuego, pero al fin y al cabo no es que Dios te quiera consumir, no es que Dios te quiera destruir, no es que Dios diga, pues ahí le va una tormenta a ver qué hace, no, lo hace con el propósito de purificarte. ¿Cómo se fortalece el acero templado, el vidrio templado? ¿Alguien sabe? A altas temperaturas y después se enfría a altas temperaturas. Ok, ¿cómo se afirman las cosas? ¿Ustedes saben cómo es la soldadura? Justamente fundiéndolo a altas temperaturas para que el metal literalmente se funda y se pueda afirmar. El fuego sirve para poder afirmar también y por supuesto para consumir. ¿Qué? Aquello que no te sirve, aquello que no te está funcionando. Que Dios consuma en nosotros todo lo que nos sirve. Aunque perezcamos en el proceso. Pero decirle, Señor, que no quede nada malo en mí, que no quede nada feo, quémalo, Señor. La que sigue, solicito, por favor. Y bueno, ¿para qué sirve el agua? ¿Para qué Dios manda la lluvia y la tormenta a tu casa? ¿Nada más para destruirte? Para limpiar. La Ciudad de México es un valle, y cuando hay contaminación y bueno, semáforo rojo con los carros, es porque México está en un valle, o sea, estamos rodeados de varias montañas y el aire no tiene la fuerza suficiente para sacar nuestra contaminación. Cuando llueve y cuando hay aire, se lleva toda la porquería del smog y el aire otra vez se puede respirar aquí en la Ciudad de México. El aire, la tormenta, la lluvia sirve para lavar, para limpiar, como lo veíamos en Apocalipsis, y Juan lo decía, de pronto vi un río resplandeciente que corría en medio de la ciudad de uno y otro lado para la sanidad de las naciones. Y por supuesto, la lluvia reverdece la tierra para que pueda seguir llevando fruto, como Jesús lo dijo, y aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto todavía. Ahora, mi amada iglesia, no hay nadie, no hay ni una sola persona que se pueda salvar de la prueba. Nadie. Todo será probado en el Señor. Tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu instancia en esta iglesia, tu trabajo, todo será probado por el Señor para que permanezca lo que tenga que estar. Creo que ya queda la última o la penúltima. Bueno, nuevamente, mi amada iglesia, tenemos dos opciones. Lo más complicado de la enseñanza de Jesús es que básicamente nadie la pone en obra y en práctica, porque cada quien quiere irse a su propio camino y a su propio parecer, pero Jesús fue muy claro: ¿quieres que lo que tú hagas prospere y fructifique? Fundaméntalo en la roca. ¿Quieres que tu casa se destruya? Bueno, pues síganle como van hasta ahorita. Y como se le decía a esta Jessica, no podemos desacreditar todo lo que el Señor ha hecho en ustedes, porque vaya que han dado fruto. Todo lo que Dios ha hecho en ustedes ha dado fruto. No desechen lo que Dios les ha dado, más bien afírmense más en el Señor. Afirmémonos en el Señor. Y ya por último solicito la última, por fin. Ya, porque tienen que hacer su examen. A ver, esto se los pongo únicamente para que tengan una herramienta ustedes para buscar a Dios. Por ejemplo, a mí me tocó este título, Los dos cimientos, y de esos cortos pasajes saqué estos 4 puntos, y ahí les estoy subrayando de dónde saqué mis 4 puntos principales. No hay medias tintas con Dios, el cristiano prudente, el cristiano insensato y la prueba. Es una manera de muchísimas que hay. Esta es la manera más básica de estudiar la Biblia. Agarras un versículo y sacas subtemas de lo que te tocó, y de eso salen todo lo que ya saqué ahorita. Y saqué muchos más. Antes digan que me salté varios temas, porque ya los veo desfallecer. Pero bueno, les dejo esta y se los mando para que ustedes vean más o menos cómo pueden sacar mucho de la palabra de Dios. Porque yo les decía, el Sermón del Monte o la palabra de Dios, y Jesús lo compara con un tesoro y con una perla preciosa, porque puedes sacar algo muy básico. Puedes leerlo tal cual y lo entiendes. Un niño lo puede entender. Pero si quieres profundizar en la palabra de Dios, puedes sacar muchas más cosas todavía.
Puedes escarbar y encontrar un tesoro precioso en el Señor. Y bueno, mi amada iglesia, no puse ejemplos de personas que conocen porque sería muy doloroso. Pero ustedes conocen personas que tienen sus vidas cimentadas en la roca y personas que fundamentaron sus casas sobre la arena. Y cuando vino la tempestad, se llevó lo poquito que habían hecho. Es decisión de ustedes poner el sermón del monte en práctica. Es decisión de ustedes decir: Señor, te quiero creer y quiero llevar esto día con día. Y bueno, dentro de 8 días vamos a introducir un tema muy, muy interesante, en verdad, referente a lo que verdaderamente importa. Porque yo les decía al inicio de esta prédica, hablando de lo que es Dios, de todo su conocimiento, de su eterno poder y deidad, que nos volvería locos tan siquiera considerar quién es Dios. ¿Ustedes creen que lo más importante es la manifestación del Espíritu Santo? El hablar en lenguas, el que yo multiplique los peces y los panes, que los lleve hacia Huatulco y caminemos sobre las bahías de El Maguey. Sería lo más importante. Es más, que yo haga sanidades y que los sane a todos ustedes, sería lo más importante. Bueno, dentro de 8 días vamos a empezar un tema muy importante y fundamental, que sigue literalmente después del Sermón del Monte, y es el fruto del Espíritu. No de los dones espirituales, no del poder que queremos sentir, no, del fruto del Espíritu, que es lo que les hará permanecer en el Señor. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí, mi amada iglesia. Vamos a orar, vamos a terminar a poner... Juan. Claro. Pero con el micrófono. Para que todos en redes sociales vean. Es respecto a José. Ok. Se supone que él fue despreciado por sus hermanos. Sí. Tenían celos de él. Vendido. Sí. Fue esclavo. Sí. Encerrado. Sí. Después de todo eso, obtuvo un poder bastante grande en un lugar. Uh-huh. Lo cual ahí él fue parte de la sobrevivencia de ciertas aldeas o pueblos, Sí. no sé cómo nombrarlos. Sí. Cuando sus hermanos fueron a buscar alimento, porque solo ahí había, Uh-huh. ¿qué hizo José? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo José con ellos cuando estuvieron en presencia de él? Esta misma respuesta la puso Marcos Vidal en una de sus predicaciones y le puso de ese título: La venganza es un plato que se sirve fría. José tuvo toda la oportunidad para desquitarse contra sus hermanos. Tenía todo el poder del mundo para matarlos. A sus 10 hermanos y el 11º, que era Benjamín, que él no lo había conocido. Raquel murió cuando lo dio a luz. Tuvo la oportunidad José para desquitarse contra ellos y no lo hizo, José. Inclusive matarlos, ¿no? Los pudo matar o los pudo haber mandado sin comida y que solitos hubieran perecido. José sí entró en una crisis porque lo menciona en Génesis. Dice que José lloró porque imagínate ver a tus captores delante de ti y esa ansiedad, ese nerviosismo de decir: tengo todo el poder para desquitarme. José ya no tenía ninguna responsabilidad con su padre Abraham ni con su familia. Él ya era el segundo más importante en Egipto, ya estaba casado, ya tenía 2 hijos, Manasés y Efraín. José se pudo haber vengado, sí, pero no lo hizo. José los puso a prueba y metió su copa en la bolsa de uno de ellos y los probó. Y ya cuando... ¿Cómo estuvo? O sea, fue un momento muy estremecedor, porque ya cuando estaban postrados delante de él para que no los matase, se cumplió el sueño que él había tenido, cuando vio a las estrellas, al sol y a la luna postrarse ante él. Y José se estremeció y se arrepintió. Y no les hizo nada, y los perdonó. Y les dijo: soy yo, su hermano José, al que ustedes vendieron a Egipto, soy yo su hermano. Y no solamente le pidieron perdón a José, sino que José tuvo la oportunidad de traer a su padre y a sus hermanos a la tierra de Gosén para que no perecieran de hambre, y les dijo: y van a vivir aquí conmigo, no les va a faltar nada, yo me encargo de ustedes. Eso fue lo que hizo José. Siguiendo el sermón del monte, los amó, los perdonó
No solamente les dio la túnica, sino que les dio la capa también. Puso la otra mejilla, porque sería una ofrenda para nuestra persona otra vez dar a alguien que te hizo mal. Caminó no solamente 1 milla, sino caminó 2 millas con sus hermanos. Les amó y los perdonó. Eso hizo. Aplicó el sermón del monte aún sin conocerlo. Ahora, pregunta para todos los que estamos aquí. Ajá. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos perdonado? Perdonado. Yo esperaría que todos. Miren, Porque si el Señor dijera en este momento que nos perdona y nos bendice, ¿qué quiere decir Él? que nos ama, que Él es fiel aunque nosotros seamos infieles, que Él permanece con nosotros no por lo que seamos buenos nosotros, sino porque Él es así con su pueblo, con su iglesia. Exacto, entonces si Él nos perdona y nos bendice, ¿por qué nosotros no? Ayer hablaba con una persona y esta persona me decía, es que yo pensé que ya había entendido, yo pensé que ya me había caído el 20 y que ya por fin le estaba echando ganas, y como dice la canción, y me volví a caer y con la misma piedra, volví a regarla de la misma manera. Y yo le decía a esta persona, corre tu carrera con paciencia. Miren, mi amada iglesia, y es un sentimiento, creo que un Dios pone en nosotros, que tú vas a sentir que nunca es suficiente lo que estás haciendo. Yo mismo lo siento, yo digo, pese a que tengo a mi hermosa congregación, pese a que les predico, siento que necesito hablarle a más personas de Jesús, siento que me estoy quedando corto, siento que tengo que hacer más cosas. Y aún así recuerdo cómo mi Señor me dice, sí, pero con paciencia. Corre tu carrera con paciencia. Ciertamente, y con base a lo que Juan estaba diciendo, todos aquí tenemos problemas en nuestro corazón que identificamos que no hemos soltado y que estamos trabajando con ellos. No te martirices por eso. Entrégaselo al Señor. Si crees que es por falta de perdón, entrégaselo al Señor. Y dile, Señor, está perenganito de tal, no lo he podido perdonar. Ayúdame a perdonarlo. Enséñame a perdonar. En algún momento lo vas a perdonar. Pero sobre todo, más allá del debo y no debo hacer, tiene que ver con lo que Ken les decía hace 8 días. Tengan intimidad con el Señor. Porque si Cristo es formado en ti, las cosas por sí solas darán su fruto. ¿Cuál es la primera evidencia del fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Todo eso que es un solo fruto, la primera evidencia de que Cristo está en ti es el amor. No te martirices pensando, es que no he perdonado a esta persona, es que no he amado a esta persona. Mejor preocúpate de estar cerca de Cristo, para que te dé ese amor sobrenatural y puedas amar de vuelta a las personas, incluso a tus enemigos. Porque en un punto de vista muy humano, José puede decir que sus hermanos eran sus enemigos, ¿sí? Me quitaron de con mi padre y con mi madre, me quitaron de mi tierra, de mi heredad, y me vendieron para ser carne de ganado y esclavo. ¿Eran sus enemigos en ese momento? Sí. Pero José los amó, por el amor de Dios que estaba dentro de él. Consideren estas vidas que vimos de casas fundamentadas sobre la roca. ¿La pasaron difícil? Sí, mi amada iglesia. Nada que ver con lo que tú y yo hoy vivimos, en verdad. Es mi anhelo que el Señor nos vea dignos de pasar por pruebas para afirmarnos en Él y ser como estos hombres, que Marcos Vidal lo decía en su prédica, son tipos de Cristo. Porque José, porque Moisés tenían características que Cristo Jesús tenía y tuvo en su momento. Y son características que también podemos tener nosotros. Por eso es que nos llamamos cristianos. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a comer y el examen lo hacen durante la comida porque tengo que ir a imprimirlo. No encontré lugar donde imprimir. Lo voy a ir a imprimir, pero lo tienen que hacer hoy. Me van a entregar su examen hoy, ¿vale? Bueno. Sí lo puedo proyectar, pero son 38 preguntas. Para que las escriban todas estaría muy difícil. Entonces quiero ir a imprimirlas y se las traigo ahorita, ¿vale? Sí. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y entregar esto en manos de nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Mi Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, por tu palabra.
Mi Señor, como lo decíamos hace un momento, Señor, el cielo y la tierra pasarán, los tiempos pasarán, las corrientes, las modas, Señor, todo en este mundo pasará, pero tu palabra es eterna. Tu palabra siempre permanece, Señor, y permanecerá hasta el fin. Todo, Señor, todo en esta tierra pasará, pero tú no. Permítenos, Señor, atesorar el sermón del monte en nuestro corazón. Permítenos abrazarlo, tomarlo, Señor, arraigarnos, Señor, de él y ponerlo en práctica. Padre, así como lo decía, Señor, tatuar, Señor, tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, enseñársela a nuestros hijos, ponerlas en las paredes de nuestras casas, Señor, hasta en el baño también, de tal manera que tu palabra se quede grabada en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, y podamos acordarnos, Señor, y decir: mi Señor me enseñó esto, lo haré. Te doy gracias, Señor, por todos y cada uno de los que están aquí. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te alabamos y te bendecimos por todo. Amén, Señor. Y amén. Lo que se aprendieron. Hoy vimos el buen samaritano. Hablamos acerca de la misericordia, acerca de que tener misericordia por el próximo que tenemos cerca, y muchas veces lo hacemos a través de las manos, a través de nuestros actos, e hicieron con sus manos cosas con masita que les van a dar a ustedes con mucho amor, ¿verdad? Porque lo hicieron con amor. Y van a decir el versículo. A ver, Liz, no están tan chaparritas, oye. Ay, pues agárralo tú si quieres. A ver, ¿cómo va el versículo? Amarás, ellos van a decir el final nada más. Amarás a Dios con todo el corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas y toda tu mente. y amarás a tu prójimo como a ti, como a ti mismo. Eso.